El pueblo estaba en silencio, cubierto de miedo. Las calles desiertas y las casas abandonadas contaban una historia de terror y desesperación. Un antiguo mal había despertado, una criatura nacida del dolor y la furia. Su presencia era palpable, una sombra que se cernía sobre el pueblo. La llamaban la criatura, un nombre que susurraban con temor. Nadie se atrevía a pronunciarlo en voz alta, por miedo a invocar su ira. Alguna vez fue un hombre, decían, injustamente encarcelado, torturado y dejado morir en el fondo de un pozo. Su sufrimiento y odio lo transformaron en algo más. Habían pasado años desde ese oscuro día, y los aldeanos habían tratado de olvidar. Pero el miedo persistía, enterrado en lo más profundo de sus corazones. Pero el pozo seguía allí, un recordatorio constante del mal que dormía. Nadie se atrevía a acercarse, temiendo despertar lo que yacía en su interior. Ahora, algo se movía en la oscuridad. Un susurro, un crujido, señales de que la criatura estaba cerca. La criatura había regresado, ya no humana, deformada por su sufrimiento en algo monstruoso. Su forma retorcida reflejaba el dolor y la ira que la consumían. Sus ojos ardían con un fuego profano, una promesa de venganza que helaba hasta los huesos. Cada mirada era un recordatorio de su tormento. La criatura anhelaba la liberación, el dulce sabor de la venganza contra aquellos que la habían condenado a un infierno en vida. Su deseo de justicia era insaciable. Los haría pagar, a todos y cada uno. Nadie escaparía de su ira, y el pueblo conocería el verdadero significado del miedo. La primera señal fueron los susurros. Serpienteaban por el pueblo de noche, llevados por el viento. Nadie podía entender las palabras, pero el tono era inconfundible, odio puro y absoluto. Luego vinieron las desapariciones. Uno a uno, los aldeanos se desvanecieron. Sus casas fueron encontradas vacías, las puertas abiertas de golpe, como arrancadas de sus bisagras. El miedo se convirtió en terror. La criatura estaba jugando con ellos, saboreando su miedo antes de ejecutar su juicio final. Los susurros se hicieron más fuertes, más insistentes. Parecían emanar del pozo, ese pozo de desesperación donde había nacido la criatura. Los aldeanos sabían, con una certeza que les helaba los huesos, que se enfrentaban a algo antiguo, algo maligno, algo que no descansaría hasta haber cobrado su terrible precio. Entonces, la criatura dejó su marca, un símbolo toscamente tallado en las puertas de los que fueron tomados, un círculo con una línea atravesada, el antiguo símbolo de los condenados a muerte. El pánico se apoderó del pueblo. No tenían defensa contra esto, ninguna forma de luchar. El cura del pueblo, un anciano frágil, trató de calmar a su rebaño. Habló de fe, de valentía, pero ni siquiera él pudo ocultar el temblor en su voz. Sabía, como todos ellos, que su destino estaba sellado. La criatura era metódica, implacable. Se movía como un fantasma invisible, inaudible, hasta que era demasiado tarde. Los aldeanos estaban atrapados, presos en una pesadilla de la que parecía no haber escapatoria alguna. Sección 4. La noche del terror. Una noche, el terror alcanzó su punto máximo. La luna llena iluminaba el cielo, pero su luz no traía consuelo, solo sombras más profundas. Los susurros se convirtieron en gritos, resonando por el pueblo como los lamentos de los condenados. Cada rincón del pueblo vibraba con el eco de la desesperación. El viento aullaba, un coro a la furia de la criatura. Era como si la misma naturaleza se hubiera aliado con el monstruo. Las puertas fueron arrancadas de sus bisagras, las ventanas destrozadas, y los gritos de los aldeanos llenaron la noche. Nadie estaba a salvo, ni siquiera en sus propios hogares. La criatura se movía con una velocidad aterradora, sus ojos ardían con un fuego profano. Su presencia era una sombra oscura que devoraba todo a su paso. Atravesó el pueblo, dejando un rastro de muerte y destrucción a su paso. Las calles, una vez llenas de vida, ahora eran testigos mudos de la tragedia. Los que intentaron huir fueron atrapados. Sus gritos silenciados mientras eran arrastrados a la oscuridad. No había escapatoria, solo un destino sombrío. El aire era denso por el olor a sangre y miedo. Cada respiración era un recordatorio de la presencia del mal. La criatura estaba en todas partes y en ninguna. Un torbellino de muerte y destrucción.
Su furia no conocía límites, y su hambre de caos era insaciable. Para cuando amaneció, solo un puñado de aldeanos seguían vivos, acurrucados en la iglesia, rezando por un milagro. Sus rostros reflejaban el horror de la noche pasada, y sus corazones latían con la esperanza de un nuevo amanecer. Sección 5. La búsqueda de respuestas. Los sobrevivientes eran pocos, sus rostros marcados por el terror. Hablaban en voz baja de los horrores que habían presenciado. Pero en medio del miedo, había una chispa de desafío. Lo habían perdido todo, pero no se rendirían a la desesperación. Decidieron luchar, cazar a la criatura y poner fin a su reino de terror. Se armaron con cualquier arma que pudieron encontrar: viejos rifles de caza, herramientas de granja oxidadas, cuchillos de cocina, cualquier cosa que pudiera darles una ventaja contra el monstruo que los atormentaba. Se aventuraron en las ruinas de su aldea, con el corazón latiendo con miedo y determinación. Conocían los riesgos, sabían que se enfrentaban a un enemigo como nunca antes habían encontrado, pero estaban impulsados por una esperanza desesperada de supervivencia. Sección 6. Enfrentando lo inevitable, encontraron a la criatura en el pozo, su fuente de poder, el lugar donde había comenzado su tormento. Se levantó de la oscuridad, una burla grotesca de un hombre, con los ojos ardiendo de odio. Los aldeanos cargaron, su miedo dando paso a una furia primaria, pero la criatura era demasiado poderosa. Los apartó de un golpe como si fueran insectos. Su risa resonó en el paisaje desolado. Sus armas eran inútiles. Su valentía no era rival para el poder puro e indómito que alimentaba la venganza de la criatura. Cayeron uno a uno, hasta que solo quedó una aldeana, una joven que lo había perdido todo en la masacre de la criatura. Se paró frente al monstruo, con los ojos llenos de una mezcla de miedo y desafío. Sección 7. El eco final. La criatura se movió hacia ella, su mano con garras se extendía para atraparla. La oscuridad de la noche parecía intensificar el terror del momento. Cada sombra se movía con una vida propia. Pero cuando se acercó, ella lo miró a los ojos, y lo que vio allí la sorprendió. No era solo una bestia sin alma, había algo más profundo y complejo en su mirada. No era solo odio lo que ardía en esas profundidades, sino también dolor, una tristeza profunda y antigua. Entonces, ella comprendió. La criatura había sufrido más de lo que cualquier ser humano podría imaginar. La criatura no era solo un monstruo, era una víctima, retorcida y deformada por la crueldad que había soportado. Cada cicatriz en su cuerpo contaba una historia de sufrimiento y desesperación. Y en ese momento de comprensión, sintió una oleada de compasión por la criatura, un reconocimiento de su humanidad compartida. A pesar de su apariencia, había una conexión innegable entre ellos. Ella extendió la mano, temblando, y tocó el rostro de la criatura. Su piel era fría y áspera, pero el gesto era cálido y lleno de empatía. La criatura retrocedió como si se hubiera quemado. Luego la miró con algo parecido a la sorpresa en sus ojos. No estaba acostumbrada a la amabilidad, y la reacción fue instintiva. Y entonces, con un último y desgarrador lamento, se derrumbó. Su cuerpo se disolvió en polvo, dejando solo un escalofriante eco de su dolor y su furia. El aire se llenó de un silencio inquietante, como si el mundo mismo estuviera de luto por la pérdida de una alma atormentada.